Soy Facundo, conmigo fue con el que estuviste hablando, bueno, por LinkedIn. Él es mi amigo y socio Fadrique. Y estamos emprendiendo en todo lo que es negocios digitales hace unos 9 meses más o menos. Qué bueno. Y bueno, la idea del podcast nació porque tuvimos malas experiencias comprando cursos de personas que enseñaban diferentes modelos de negocio. Hay Y bueno, cada chanta que, por el amor de sí. Dios. Y bueno, básicamente nos cansamos y decidimos empezar a hacer networking y charlar con emprendedores en serio, no Bien, con influencers. bien, bien, bien. Y, Influgarcas. sí, Habría que registrar la marca Influgarcas y mandar a todos al frente. Qué bueno, bárbaro. esto primeramente lo íbamos, sí, esto primeramente lo íbamos a hacer para nosotros y después, bueno, surgió hacer el podcast con la idea de poder mostrarlo a gente y a chicos que estén en la misma situación que nosotros y poder ayudarlos. Que chicos que no saben por dónde empezar y están ultra saturados de información de estos influencers que te dicen, no, el modelo de negocio con este te vas a hacer rico. Y bueno, Claro. más que nada para eso. Bien, 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 bien. Está buenísimo porque a medida que se la van poniendo los ladrones estos y que quede más claro que todos se están afanando, mi negocio empezó a subir de nuevo, así como buenísimo. Estoy contento. No hubo que hacer nada, solo esperar. Francisco, bueno, vamos a empezar fuerte. ¿Qué tres habilidades Dale, vamos. pensás que son cruciales para un emprendedor? Está bueno, está bueno. Estoy tratando de desafiarme y pensar un poco fuera de la caja, porque puedo repetir 3, 4 de siempre, pero estaba tratando de pensar, me vino a la mente la visión, ¿no? Y siempre creemos que la visión es súper importante, esto de ver lo que no existe, y enseguida me retracté, me parece que no es algo fundamental que el emprendedor tiene que tener, la visión se llega en base al contacto con la realidad, a la escucha de los demás, a la prueba y el error. Entonces muchas veces la visión inicial no es la realmente que te lleva a ningún lado. Creer en esa visión a veces es importante para arrancar. El resultado principal del emprendedor viene del plan Z, no del plan A, ni del plan B, ni del plan C. Son los golpes que te van enseñando y de golpe aparece la gran oportunidad. Pero bueno, pensemos en algunas habilidades que sí tiene que tener. Creo que una de las cosas importantes para un emprendedor es un don de tratar con personas. Eso es tanto para el emprendedor como la persona de negocios. Piensen que armar un nuevo emprendimiento tiene que ver con desde elegir tener socios o no, tener aliados, tener proveedores, tener clientes, conversar con gente todo el tiempo, lograr que gente vea algo que no existe, lograr que personas acepten tomar roles en esa co-construcción entre la gente. Entonces creo que eso de las personas siempre es lo primero y en ese sentido las habilidades emocionales y relacionales son fundamentales. Eh, Considero que dentro de esas habilidades emocionales el autoconocimiento es clave, tener no solo una idea de lo que soy capaz de hacer, sino mucho más importante, tener una idea de qué estoy haciendo y qué generan los demás. Tratar de ver qué cosas tengo que modificar porque no me llevan a los resultados que yo quiero o que me sabotean. Después, dentro de las emocionales, también la parte de la que se llama resiliencia y Nassim Taleb llama antifragilidad, es fundamental poder darse cuenta que a medida que arriesguemos más, los golpes son más grandes. La misma metodología emprendedora nos lleva a ir reduciendo ese riesgo y haciendo más prueba, error y aprendizaje en vez de yo sé, me mando con todo y me golpeo. Y la antifragilidad tiene que ver, también hay modelos ahora de antifragilidad, estuve trabajando sobre eso en el sentido de tratar de hacer lo que Taleb llama un barbell, que es armar una parte de mi negocio que me dé una base sólida donde no puedo perder y abrirme con la prueba y error a oportunidades que pueden llegar a explotar y ser muy interesantes sin estar expuesto a esos cisnes blancos. Eh, y desde la parte relacional, lo del networking es fundamental, que tiene que ver con lo primero que dije, que es esta capacidad de generar capital social y acceder a las habilidades, los talentos, los deseos de los otros. Cuando el emprendedor, pongamos que dije dos cosas, cuando el emprendedor llega a una etapa que encontró el modelo de negocio, lo validó, empieza a funcionar y tiene chances de escalar, las habilidades técnicas básicas de una empresa de procesos, recursos humanos, finanzas, etcétera, son las que evitan que quiebres o te cometas errores muy grandes y son las que permiten ir profesionalizando para escalar.
Entonces esa parte viene después. No considero que se necesite esa formación para empezar, pero sí para hacer crecer después. A ver, ese relacionarse va desde el liderazgo y desde los distintos enfoques que quieras tomar. Ese liderazgo, no me refiero, no es solo un liderazgo vertical de te digo qué hacer y hacelo, o lograr que los otros quieran hacerlo. Es un liderazgo para muchos lados. Es un liderazgo en lo que inspiras en los clientes y los comportamientos nuevos que puedes habilitar, en lo que inspiras en tu equipo y la autonomía que les puedes llegar a dar para que ellos a su vez sean líderes, que a ellos a su vez inspiren el cambio. Tiene que ver con el manejo de las crisis y cómo te plantás frente a los obstáculos, los golpes, los shocks. Está en todas partes, pero lo que siento es que ese liderazgo, no sé qué tan fundamental es al comienzo. Incluso hay emprendedores que logran armar empresas muy, muy razonables, siendo pésimos líderes. El tema es, ese liderazgo también empieza a parecer como más importante en el momento que tenés que escalar la empresa y profesionalizar, donde los errores y cambios y mal liderazgo de los fundadores destruyen más de lo que construyen y son muy evidentes porque tapan procesos que tienen que repetirse. Entonces, como siempre va a ser fundamental, pero considero que al principio quizá no es la primer cosa a desarrollar. ¿Y el liderazgo cómo podría entrenarse para una persona que es más capaz, más introvertida, más insegura y no tiene esa chispa y le gustaría ser un poco más líder? A ver, fíjate, me viene a la mente el networking, ¿no? Este tema del capital social, que es armar red y que esa red en el dar y el recibir haga que vos crezcas, o sea, apalancarse en esos recursos, talentos, contactos de los otros. Y es muy curioso porque hay hasta autores que hablan de la importancia de ser introvertido para el networking, que parece contraintuitivo, pero en realidad lo que dicen es que las virtudes principales del networking tienen que ver con los introvertidos. Es saber escuchar al otro, saber interesarse por el otro, ser observador para ver que estás atinado en la situación en que decís las cosas, dar primero, poder conectar con esa vulnerabilidad del otro, con alguna necesidad del otro, etc. Y el liderazgo es lo mismo, o sea, la persona introvertida, si tiene la capacidad de detectar lo que tiene el otro, tiene la capacidad de observar lo que está pasando, es solo animarse a dar ese paso donde aporta valor, es solo animarse a hacer que ese equipo trabaje desde el lugar donde está cómodo, desafiado y feliz de estar ahí. Hay una de las herramientas que tienen los introvertidos que al final es fundamental en la metodología emprendedora, que es la pregunta. Poder preguntar y escuchar. Entonces yo creo que si uno es introvertido, para generar liderazgo tiene que, por un lado, tener muy claro hacia dónde quiere ir, involucrar a los demás en que eso suceda y tratar de hacer esos contactos con los demás, no desde un lugar incómodo de que me tengo que poner en el líder autoritario o el líder genio que sabe todo, lo que sea, sino desde la misma introversión, hacer las preguntas que haya que hacer, escuchar mucho y tomar decisiones con lo que escucho. Y las personas siguen a distintos líderes. Lo que tenés que inspirar es confianza, pero viste cuando el típico geek técnico que es un programador espectacular, también te inspira confianza y también te da sensación de liderazgo el hecho de que vos lo dejás hacer y decís, che, va a venir siempre con algo buenísimo. Y por ahí decide la solución técnica que hay que hacer y todos sabemos que tiene razón. Entonces se puede liderar desde distintos lugares. Al final liderar es influir y liderar es acompañar y liderar es facilitar y liderar es dar capacidad de que los otros sean líderes también y autonomía y hacer que las cosas pasen. Y eso se puede hacer desde distintos lugares. Yo no me quedaría preocupado por ser introvertido. Trataría de encontrar en mi estilo las maneras de lograr las cosas que tienen que pasar. Quizá el introvertido hasta puede ser, no necesariamente, pero puede ser que tenga menos ego, y el ego es súper dañino. Me parece que el liderar desde un lugar de humildad permite dar lugar a las voces de los otros, dar lugar a las decisiones de los otros, dar lugar a los liderazgos de los otros, y eso genera algo bien interesante en los equipos. Que fíjense que en el ecosistema tradicional que vamos a criticar probablemente, donde están los gurús que te dicen lo que hay que hacer y están los venture capital que
lideran el ecosistema y te dicen que se triunfa levantando mucho dinero y estando en los escenarios y qué sé yo, difícilmente te den dinero si no sos un actor que va a pasar toda tu vida en los escenarios fingiendo que sos millonario, que tu empresa vale billones, aunque no sepas ni qué estás haciendo con la empresa. Entonces, evidentemente, lo extrovertido triunfa a lo introvertido cuando estás en Shark Tank y estás jugando un reality show y no estás construyendo una empresa de verdad. Para ponerle un poco de picante al asunto. ¿Cómo pensás que es la mejor forma de aprender esas cosas, esas habilidades hoy en día? Bien, hoy en día lo primero que les diría es, hay infinitas maneras de aprender, por suerte. Tenemos desde podcasts hasta seguir a un influencer en TikTok o en Instagram, hasta leer con audiolibros o leer resúmenes de libros o mirar videos de YouTube o ver conferencias de universidades top 10 gratis en YouTube, donde tenés la clase del profesor que escribió el libro del que enseñan los demás profesores y vas directo gratis a verlo, o cursos en edX, Coursera, infinitas, que te dan acceso a cursos muy buenos por pocos dólares. El gran desafío es, primero, si uno no tiene una base de aprendizaje sólida con algunos modelos, es difícil encajar el nuevo conocimiento. Por otra parte, si uno no aplica el conocimiento, se tiende a olvidar del conocimiento. Es como hacer el MBA muy temprano. Haces el MBA, pero no entendiste nada, porque ninguno de los conocimientos los usás en el momento que lo estás haciendo. Entonces, para mí es muy importante construir esa base. ¿Y esa base qué es? Y esa base es empezás, de acuerdo a lo que querés hacer y lo que estás aprendiendo, empezás por algún lado. Y puede ser que aprendas un lenguaje de programación, o puede ser que aprendas una metodología emprendedora, o puede ser que aprendas una teoría contable y los estados contables. Bueno, si vas aprendiendo cosas nuevas, pero esa base se va fortaleciendo a medida que le sumás pequeños elementos de distintos lugares de aprendizaje y la pones en práctica y ves que funciona, que no funciona, cuando empezaste a hacer ese camino donde ya tenés una base de conocimientos que utilizás regularmente, haces un aprendizaje continuo, todo se va insertando en algún lado de eso que aprendiste antes. Cuando empieza a pasar eso, el camino del aprendizaje es exponencial, porque no perdés lo que aprendes. Entonces, todo lo nuevo que aprendes lo relacionas con algo que sabes que funciona o no funciona, lo volvés a probar, lo ajustás y va creciendo ese cuerpo de conocimiento. Para mí, la mejor manera de aprender, sin ninguna duda, es la lectura. La lectura, sea audiolibro o sea leyendo, y a mí me gusta leer el libro entero, no el resumen, porque justamente lo mejor de la lectura es ese resumen que vos mismo haces de lo que leíste, que siempre va a ser distinto al resumen que te hace otro. Es como que leer el resumen está buenísimo, pero en el proceso de hacer el resumen es donde se aprende. Por ejemplo, en el proceso de crear una clase para enseñar es donde aprendes. Yo tengo ahora un producto donde la gente vota y resumo un libro por mes y le hago metodología yo arriba de lo que propone. Y todos los meses esos libros probablemente ya los había leído, pero cuando hago esa metodología sobre el libro o resumo el libro para comunicarlo y enseñarlo, se me llena de nuevas castillitos de Lego el mapa de lo que ya tengo aprendido. Entonces, la lectura para mí es muy poderosa y lo importante es partir de una base de libros que hagan sentido entre sí para después construirla encima. El enseñar es muy poderoso. Siempre hay alguien que le puedes enseñar desde el nivel donde estás que le sirve lo que le tenés para enseñar. Esa es otra cosa. El enseñar es lo que te saca lo introvertido también. Ser profesor de algo hace que tengas que enfrentar a un público que te puede preguntar cualquier cosa en cualquier momento y saber que si no lo sabes lo construís con el público, o no sé, con tal naturalidad, pero se te empiezan a ir esos miedos de exponerte. Entonces, creo que lo fundamental es buscar aprendizaje en todas partes. No renunciaría ni loco a la educación formal. Me parece que las universidades se están reinventando, que a ustedes les tocó la peor etapa de todas, porque ir a la universidad hoy es un sufrimiento, porque hay muchísimas cosas desactualizadas, pero sigue sumando el contacto con tus compañeros, que van a ser los que construyan con vos a futuro, sigue sumando el contacto con los profesores, que a la vez tienen las redes que pueden activar y tomar decisiones en el mundo, sigue sumando desde
hay habilidades que aprendemos que no nos damos cuenta, pero la habilidad de no rendirnos y presentar el examen, y terminar la carrera y comerse todos los garrones de las ineficiencias de las facultades y la burocracia y las cosas que hay que aprender que no nos gustan, y pasar por distintas situaciones donde negociamos que nos aprueben dar los pasos, eso tiene mucho que ver con las negociaciones después en lo corporativo, en las empresas, con otros seres humanos. Entonces, creo que de todo hay para aprender y de todo hay para nutrirnos, y sobre todo lo que sobra es tiempo. Uno a su edad cree que no, ya hay que hacer ya, bla. Y yo tengo 41 años y viví infinidad de cosas y todavía tengo 41 años, hay gente que vive 80. Es infinito el tiempo, nada más hay que sumar decisiones consistentes, positivas y que valgan la pena todos los días hacer buenas decisiones. Eso capitaliza al infinito, sin tomar atajo y con mucha paciencia. Exacto, un interés compuesto de buenas decisiones, mucha paciencia, cuidando ese capital social de no dañar a nadie, dar siempre primero y construir ese aprendizaje. Para mí eso de las relaciones y el aprendizaje continuo es la base de todo. ¿Cuál pensás que es la mejor carrera para un emprendedor? Bien. Por el momento en el que están hoy las universidades, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es asegurarse de hacer el proceso más corto posible y más eficiente y terminarla. El título universitario te habilita un montón de pasos posteriores que sin el título no puedes hacer. Es decir, hay posgrados interesantísimos, hay congresos interesantísimos, hay becas, hay posibilidades de trabajo, hay posibilidades de conseguir visas en otros países para trabajar que lo exigen. Todavía el mundo necesita esa prueba de la primera carrera. Pero yo, por ejemplo, creo que la carrera de administración de empresas de administración de empresas o negocios, etcétera, de 4 años, bien ágil y sin tanta complejidad, es una muy buena base, porque en realidad donde uno va a aprender y poner en práctica es en el empleo, en el trabajo. Ahora empiezan a aparecer otras carreras muy interesantes. Ahí está negocios digitales, data science, inteligencia artificial, genética. Hay algunas carreras que si uno tiene la maña técnica y el deseo para meterse en esas complejidades, biotecnología, son el futuro. Entonces obviamente va a dar un diferencial. Pero en la coyuntura de hoy, mi consejo para los jóvenes es elijan una carrera que más o menos les guste, no esperen que les guste, no busquen ahí, no vamos a la universidad porque nos gusta, vamos a la universidad para tener una base sólida de pensamiento, chao, y dura 4 años nada más, parece una eternidad, pero no es en el marco de la vida demasiado, y asegúrense de cumplir. Asegúrense de hacerla, y mi consejo es, en vez de volverme loco para sacar un 10 o volverme un loco para aprender todo lo que me dan, yo tomaría lo que me dan como disparadores para ver con quién me quiero relacionar y disparadores para ver qué quiero leer o dónde quiero profundizar. Entonces yo voy a una clase de facultad, tomo la clase, presto atención y por ahí nombran un autor con algún concepto que me llamó la atención y en vez de sacar 10 en esa materia me dedico a estudiar sobre ese autor en YouTube viendo sus videos y llego justo a la materia y saco lo que tenga que sacar, pero aprendí, me llevé a un autor. O me conversé con el profesor y me hizo una pasantía para el verano aprendiendo a hacer alguna cosa. O me acerqué a otro profesor y le ofrecí trabajar de tal cosa. O me refirió para tal otra. O conocí a una persona que cursaba esta materia que el día de mañana va a ser mi socio. O sea, hay que ir con otro enfoque. No es el enfoque de yo hago los pasos que dice el sistema y llego a donde el sistema dice. Eso ya no sirve. Hay que ir con el enfoque de, pucha, me puedo nutrir por todas partes, todo aprendizaje tiene que ver con las personas, toda relación cuenta, y lo que importa es encontrar esas fuentes de conocimiento que me llaman la atención para yo mismo explorarlas y saber si tienen sentido o no. Esto que hablábamos también al principio, antes de empezar, de los gurús que te ofrecen una fortuna garantizada haciendo un curso donde te estafan, tiene todo que ver con eso, tiene todo que ver con, pucha, ¿en qué me voy a meter? ¿En qué no me voy a meter? ¿Cómo voy a validar que tiene sentido? ¿Cómo me va a aportar? ¿Cómo detecto rápidamente que me están verseando? Y eso tiene todo que ver con aprender a aprender y aprender a detectar si una fuente es buena o no. Y para eso tenés que poder compararla con otras cosas que ya aprendiste. Francisco, yendo más por el lado más personal, nos gustaría saber más de vos en el emprendimiento.
Bien. Y cuando empezaste a emprender, ¿cuál fue tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? Bien, tengo para repartir fracasos. Yo empecé a emprender de muy joven. Creé el segundo programa de chat que existió en español. Es una locura la historia. Existía solo Mirk en ese momento, no había nada más. Mirk era una plataforma que permitía acceder a distintos servidores donde la gente chateaba en grupos compartidos. Esos grupos... algunas computadoras, por ejemplo, en la escuela que yo estaba, eran monocromáticas, o sea, estoy hablando de una época de 1994, una cosa así. Y ahí se me ocurrió, vi que había un chat en español que habían configurado Semir de una manera y creé un fin de semana uno programando, medio aprendiendo a ver qué se hacía, nunca lo había hecho antes, y se convirtió en un monopolio, que después fue una página de entretenimiento muy, muy grande, y a los 13, 14 años empecé en el boom de las .com un poco antes del boom, a vender publicidad online y fue un éxito. Y ahí yo tenía 13, 14 años y ganaba una fortuna. Después de eso dejé de hacerlo. Un buen día en la facultad, para pagar la facultad, me ofrecieron trabajar en el Centro de Emprendedores. Ahí retomé un poco con eso y aprendí la teoría formal de emprendimientos que unía lo que había hecho un poco yo. Y después, recién en el 2013, yo había entrado a vida corporativa, tenía una gerencia regional, ya había vendido la empresa 10 años después de fundarla, cuando era más joven. Voy a estudiar afuera por primera vez a Kellogg, me pagué un posgrado, la mitad de mis ahorros, y cuando me quise dar cuenta, tuve una clase de networking que me inspiró mucho. Volví a Buenos Aires a tratar de aplicarlo, era la primera vez que sentía que más o menos captaba el concepto, y tomando café con personas nuevas y diciéndoles, che, tiene que haber alguna forma que te pueda ayudar, ¿cómo te ayudo? Me empezaron a pedir ayuda en emprendimientos, los empecé a ayudar gratis, pero ya sentía a esa altura que no tenía ni idea de cómo se hacía. Entonces me anoté en Stanford en un curso online para aprender sobre emprendimientos. Vi que las nuevas metodologías eran nuevas, eran interesantes, que había cambiado el enfoque, y ayudando a estos emprendedores era un boom. Las empresas crecían a lo loco y lo que aplicaba no tenía nada que ver con lo que hacíamos en el negocio, en la empresa multinacional. Llegó un punto en que me regalaron parte de esas empresas y en 2016 me volví de Dubái, que estaba expatriado, a probar a hacer una company builder. Ahí creé Scalable. Llegamos a fundar 56 compañías a la vez. Yo estaba en los boards de esas compañías y un buen día lancé un curso de emprendimientos. En ese entonces no habían cursos de emprendimientos y fue un éxito espectacular. Lo cobrábamos $1.700 por persona y la gente venía a montones, era de locos. Ese curso después armamos una comunidad, esa comunidad tiene hoy gente exitosísima. En 2018 lo llevé por todo el mundo, lo di en 20 países y estaba de nómada digital, y vino la pandemia. Pero ahí, hablando de fracasos para repartir. En 2018, cuando intento hacer esta expansión internacional, yo en 2017 ya había logrado que Scalable fuera una bomba en Argentina, ganábamos mucho dinero, y me pagué mis estudios en Harvard y en MIT y en Singularity de corrido. O sea, una locura. Y con eso dije, bueno, voy a expandir la compañía, y en vez de irme a, no sé, a Brasil, a México, dije, bueno, voy a ir a Emiratos Árabes, a la India y a Hong Kong. Agarré mis cosas, vendí todo y me fui a armar la empresa por el mundo. Llegué a Dubái. Lo primero que me pasó, un debut triunfal de ese año, voy a cambiar $300 y eran falsos, me habían estafado vendiendo algo en Argentina, y me sacaron el pasaporte 4 meses, quedé como una prisión domiciliaria, desangrándome porque me hacían pagar una fortuna, tuve que pagar un abogado que me cobró $40.000 después de que otro casi me estafara también, para traducir las pruebas en árabe, para no ir a una cárcel para siempre, que me deportaran. Un desastre todo. Ese año salió todo espantosamente mal, todo a un nivel que volví a Buenos Aires y el que había dejado a cargo de la empresa hizo un desmanejo financiero, yo quedé en la lona mal. Bueno, un desastre. El primer gran aprendizaje: a la hora de delegar hay que tener controles en marcha y todo, aunque parezca que jamás va a pasar, todo hay que hacerlo muy ordenado.
Después en 2019 nos fue exitosísimos, abrimos todo el mundo, lo que sea, y cuando estábamos para llegar a 50 países, era la panacea, era todo perfecto, se vino la pandemia, tuvimos que digitalizar, zafamos de casualidad, yo tenía una estructura de costos enorme, ese año más o menos la zafamos, reconstruimos todo, y cuando ya venía todo bien, se acabó la pandemia y nadie compró un curso online nunca más, costó un montón, empezaron estos vendedores de humo diciendo que no, te vendo todo garantizado, pagás high ticket, qué sé yo, ya de todo lo que ya conocen. O sea que los que compran les estafan, entonces nadie quiere comprar nada. Y ahí, la verdad, las 3 veces nos reinventamos. Logramos salvar la empresa las 3 veces. La primera vez aposté a continuar con lo de afuera, si bien mantenernos en Argentina era más rentable, igual yo aposté a todo afuera. Después apostamos todo online y en esta última oportunidad diversificamos mucho en el tiempo y ahora trabajo con universidades, les hacemos los MBAs, les hacemos posgrados, ayudamos a reclutar profesores, ayudamos a reclutar programas. Trabajamos con empresas multinacionales y les hacemos training a medida, trabajamos con gobiernos ahora re interesantes, estamos en Argentina, Colombia, Paraguay y Panamá y haciendo cosas para emprendimientos, para personas vulnerables, para jóvenes, para empresas, para pymes, y tenemos para público final una escuela de negocios propia y estamos haciendo modelos de suscripción, de mentoría, de consultoría en innovación, de todo, la verdad re bien. Pero lo que les cuento es esto del plan A y el plan Z. En el tiempo, los modelos que me hicieron crecer nunca tuvieron que ver con los modelos que yo imaginé. Siempre tuvieron que ver con casualidades en el camino de hacer algo que no iba a funcionar, ¿entendés? Entonces esa humildad de estar atento a, qué es lo que está pasando en realidad y qué es lo que funciona en realidad y poder cambiar y enfocarse a eso. Y después el tema de frente a la caída, tener el coraje, la visión y el propósito de perseverar y de saber que le vas a encontrar la vuelta de alguna manera. El de juntarte con personas valiosas que te aporten desde contratos más flexibles donde los dos tengan para ganar siempre, evitar estas sociedades tradicionales donde vos tenés 33, yo 33, vos 33 y de golpe uno de nosotros desaparece porque se le cantó y sigue teniendo 33. ¿Entendés? Pasan cosas tremendas cuando te atás a cosas que ya no hacen sentido en el mundo actual. Pero nada, esa es un poco mi historia y la parte de los fracasos que abunda. Y eso que yo no llamo fracasos a los errores, porque para nosotros el error es aprendizaje. Esto medimos una hipótesis, todos hipótesis, probamos rápido y barato y aprendemos, y aprendemos, y aprendemos. Los demás llaman fracaso a esas pequeñas pruebas. Yo llamo fracaso al fracaso, que es cuando lo que... Bueno, para mí en realidad el fracaso es eso. Y los que estoy llamando fracasos ahora son los grandes golpes. Y esos grandes golpes en realidad hay que asumir como empresarios que son el día de mañana, van a pasar todo el tiempo, o sea, hay un shock, una pandemia, una devaluación de tipo de cambio, no sé, una guerra, lo que sea, y cambian todas las variables, le pega a tu modelo de negocio, le pega a los actores del negocio y tenés que volver a empezar, pasás a facturar cero. Lo viví en mis empresas, lo viví en empresas de personas que asesoro y cada vez lo veo más. Hay que estar preparado y flexible para poder cambiar por completo lo que estás haciendo, por más grande que seas. Y eso requiere mucha más complejidad a nivel conocimiento de negocios y de las personas, ¿no? Y de la gestión y el liderazgo, el networking y eso. Francisco, ya que hablamos de, errores o pequeñas caídas y que también estuviste contra las cuerdas en varias situaciones, te quería preguntar si te arrepentís de emprender. Uy, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo no me arrepiento de emprender, pero porque soy un personaje muy especial. O sea, yo tengo una aversión al riesgo muy baja y la verdad tengo una tolerancia a pasarla mal muy por encima de la media. Y siempre tengo esta capacidad que había una directora de mi empresa, una directora general que tenía en la empresa, que ella siempre me ponderaba, que es, tengo la capacidad de volver a entusiasmarme siempre. Es decir, me pegaron un golpazo, me levanto al día siguiente y yo no sé cómo veo lo bueno de lo que pasó, o me imagino un escenario en el cual si hacemos A, B y C vamos a llegar a un lugar feliz.
Eso a mí me ayuda mucho, porque en la crisis siempre veo una ventana de esperanza. Después no termina siendo necesariamente esa, pero el seguir avanzando y caminando hace que a veces pase, que uno sale. Yo con eso de emprender lo que les digo es todo lo contrario de lo que dicen por ahí. Emprender es muy duro. Es muy duro porque uno puede hacer todo bien y que salga mal, o uno puede hacer todo mal y que salga bien. O sea, realmente hay un componente de variabilidad y de azar muy, muy grande. Y es muy duro porque en general las cosas van a salir siempre de manera impredecible. Uno desde la metodología, etcétera, puede, y justamente lo enseño, pues toda mi metodología está basada en tratar de evitar que otros cometan mis errores, y logro evitar un montón gracias a lo que fuimos creando. Trato de tener muy en claro el propósito por detrás, lo que deseamos, tener muy en claro cómo construir esos modelos de negocios y estrategias para no terminar en un lugar que no queremos, cómo mapear las actividades que vamos a tener que hacer si el negocio funciona fabulosamente, cómo armarlos más antifrágiles, cómo hacer para no dejarnos llevar por el hubris o por esa locura cuando nos va muy bien, que es tanto más riesgoso que cuando nos va mal. Cómo no llenarnos de costos fijos y activos y mantener los modelos flexibles. O sea, hay muchísimo para hacer para que el emprendimiento sea más aceptable. Cómo construir un modelo de lifestyle y no de crecimiento sin parar. Pero de todas formas, no es para cualquiera. Ustedes, las personas que quieran emprender, lo van a sentir en el momento que quieran emprender. Y muchas veces van a estar pensando en, no aguanto más a mi jefe, quiero hacerme millonario, quiero tener mi propia autonomía y libertad. Eso termina siendo una trampa. En general, los buenos motivos para emprender tienen que ver con que tenés una pasión para hacer algo y querés vivirlo de cierta manera y estás dispuesto a sacrificar un montón de cosas y a llevarte un montón de desilusiones y de golpes, porque eso vale mucho más que lo que vas a pasar. Sabiendo aún que podrías no llegar a ese lugar, pero en el propósito, la meta que te da el propósito, por el solo hecho de intentarlo y estar luchando por eso, te hace sentir bien en el camino, pase lo que pase. Es bastante atípico, pero es interesante. Mencionaste, Francisco, que tenías la capacidad de volver a entusiasmarte después de cada caída. Sí. Si hoy perdieras todo y tuvieras que comenzar de cero, ¿en qué modelo de negocio emprenderías? Bueno, a mí me gusta lo que hago, me gusta mucho esto de acompañar a personas a crecer, y lo logré hacer desde distintos lados. Pensá, nosotros hacemos principalmente consultoría, mentoría, educación y de alguna manera eventos o actividades para que las cosas pasen de esa manera y que los demás crezcan, siempre ligado a negocios, ¿no? Y a carrera. Lo vamos reciclando. Ese formato lo manejamos en diferentes públicos, lo manejamos para todos los niveles, lo manejamos para personas que recién comienzan, para personas que están recontra avanzadas, para, no sé, personas con formación, sin formación. Y a mí ese modelo me gusta, y lo hemos llevado a un modelo muy flexible y muy interesante, porque si te pones a pensar, la educación es algo que vos podés testear que funciona antes de ejecutarlo, tenés posibilidad de hacerlo sincrónico, tenés posibilidad de venderlo por anticipado y ver la demanda que generás, tenés oportunidad de modificarlo sesión a sesión a medida que lo vas dando y llegar al producto ideal, tenés posibilidad de modificarlo una vez que lo hiciste la próxima vez. Es muy flexible, es bastante poco riesgoso, bien manejado. Obviamente bien manejado implica con el modelo de negocio correcto. La consultoría, la mentoría, lo mismo. Es un proceso en el cual a uno se le paga por aprender, porque el que enseña, el que acompaña, aprende tanto o más que el que recibe. Y yo creo que de alguna manera yo me generé mi empresa para hacer lo que me gusta, que es pasar tiempo con gente, viéndola crecer, encontrando ese potencial, nutriendo ese potencial y aprendiendo yo. O sea, me la paso leyendo, aprendiendo, buscando herramientas, generando herramientas para lo que no existe, para poder ayudar a personas que veo que si no sé cómo ayudar. Y es muy lindo. Eso creo que es lo que hay que buscar, poder vivir la vida trabajando en algo que harías gratis, o trabajando en algo que harías
encantado y aparte genera buen dinero, es buenísimo. Es muy lindo. Todo esto que me decís, si fracasara todo, ¿qué harías? En realidad ya la última crisis esa de la que te hablo fue hace muy poco, o sea que verdaderamente lo que estoy haciendo responde a tu pregunta. Bueno, entramos a la curva de las últimas 3 preguntas. ¿Te parece bien, Francisco? Vamos. ¿Te parece, Señor. Facu? Dale, sí. ¿Qué le dirías a tu yo de 10 años en adelante? O sea, al del futuro. De 10 años adelante. ¿Que podría usar ahora la respuesta? No me voy a complicar tanto. Es difícil hacer pregunta al yo futuro. No, a mí lo que me importa del yo futuro es que se mantenga consistente con quien soy, no importa la recompensa. O sea, a mí me gusta esto de estar tranquilo conmigo mismo y no tomar atajos. Yo le preguntaría al yo futuro si tuvo el coraje de mantenerse así. Y también le preguntaría al yo futuro de si se siente amado, porque al final lo que más me parece importante para los seres humanos, en el fondo lo que buscamos es el cariño de los otros y lo que buscamos es construir espacios de afecto, de reconocimiento, de cuidado, entonces, y esos espacios se generan dejando en los demás. Y yo ya lo siento ahora con 40 años, pero calculo que con 60, 70, lo único que te queda es quién fuiste y qué diste. Quién fuiste y cuánto colaboraste a que los otros fueran felices. O sea, como decía Clayton Christensen, que la vida se mide en lo que uno deja en los otros. Y espero llegar a esa edad sintiéndome orgulloso de mí, tranquilo conmigo mismo sobre todo, porque qué triste debe ser estar con esa edad ya más tranquilo, sin tantas posibilidades de hacer y bueno, por ahí son mucho más que 70 años, ¿no? Y en un futuro donde por ahí tengas 100 y esté igual que ahora. Pero digo, y sentirte mal con vos mismo. No hay nada que compense sentirte mal con vos mismo. O sea, lo mejor que puedo recomendar a la gente es no tomar los atajos y cuidar las formas y no ir solo al resultado. No vale de nada. Nos obsesionan con el éxito y el éxito y el éxito es vivir cada momento honrando quién uno es y creciendo para uno y para los demás. En lo que respecta al dinero, para vos, ¿qué es la libertad financiera y en qué cifra se llega? Bien, eso acá voy a ser muy provocador. La libertad financiera es poder vivir cada momento de tu vida como vos querés vivir. Uno va creciendo y tiene distintas preocupaciones, necesidades, ansiedades, deseos, etc. No todos los momentos de nuestra vida tienen la misma intensidad de deseo y no todos los momentos de nuestra vida tienen la misma necesidad de consumo de bienes. Para cada uno de nosotros esto es completamente distinto. Yo estudié economía de base y lo que creo que yo hice, que no veo hacer a ningún economista, es aplicar los modelos que nos enseñan. O sea, yo los apliqué, entonces a mí me explicaban a Milton Friedman o a Modigliani Miller y Milton Friedman hablaba de la teoría del consumo permanente, que decía básicamente que los seres humanos maximizábamos nuestra utilidad o nuestro bienestar si a lo largo de toda la vida consumíamos parejo. Qué sé yo, ganaron un premio Nobel jugando con eso, pero andás a ver qué valor tiene en la práctica. Pero yo ponía las cosas en práctica, entonces a mí se me ocurrió, yo ganaba plata desde los 13 años, se me ocurrió a los 18, 19 en la facultad, que ya no estaba generando dinero grande, se me ocurrió decir lo que ellos decían, que es, de joven vos no vas a generar mucho ingreso, pero de viejo te va a sobrar el ahorro, porque vas a haber generado más ingreso del que gastaste. Entonces, lo óptimo para tener un consumo permanente es endeudarte cuando sos joven y pagarlo cuando sos viejo. Yo tomé en práctica lo que me decían mis premios Nobel y empecé a gastar con la tarjeta de crédito como si no hubiera mañana
un campeón, al punto que cuando terminé la facultad debía una fortuna, pero se suponía que cuando terminaba la facultad conseguía un trabajo y que ese trabajo me iba a ayudar a pagar las deudas. En efecto, a último minuto así pasó y tuve una posición de expatriado en Brasil, qué sé yo, y los primeros 6 meses pagué mis deudas y seguí usando ese concepto a lo largo de toda la vida. Lo que no te cuentan las teorías económicas o las teorías en sí mismas, pues nadie las vive, todos las formulan y nadie se anima a vivirlas, es que, claro, no estaba contemplado en ningún lado el valor del esfuerzo ni el valor de cómo te sentís un gil cuando estás devolviendo la deuda y todo lo que ganás se va a devolver deuda en vez de gastártelo en lo que querés. Entonces ese fue un primer aprendizaje. Pero en efecto, yo con este concepto a lo largo de toda mi vida viví como quise vivir. Entonces fíjense, yo tengo 41 años y realmente de acá en adelante, todo el dinero que me ingresa y que yo logro ahorrar, yo no tengo mucho uso para darle. ¿Por qué? Porque conozco 50 países, porque le di la vuelta al mundo en esos 2 años que les hablé de que era nómada digital, daba una vuelta al mundo al mes y paraba una semana en cada país y daba clases y no sé, y experimenté, viví muchísimas cosas que a mí me interesaba vivir en el momento que lo necesité, tuviera o no el dinero para hacerlo, siempre descansando en mi capacidad de generar. Entonces digo, para mí la libertad financiera primero es entender las finanzas. Las finanzas se entienden con la lógica esta del consumo intertemporal, que es, pucha, yo tengo la capacidad, si me manejo inteligentemente y genero confianza en los demás o en las instituciones, de consumir hoy cosas que todavía no gané para consumir. Eso implica que lo tengo que devolver a futuro. O tengo la chance de ahorrar hoy y que eso trabaje por mí. Y entonces como otros consumen hoy, yo tengo la chance de consumir más mañana. Entender esa lógica, entender cómo se hace, entender cómo cuidar los ahorros, entender cuándo ahorrar, entender cuándo pedir prestado, entender que que lo que hay que maximizar es la satisfacción personal y lo que hay que maximizar es esa utilidad o ese bienestar en el tiempo y no maximizar el dinero, porque el que tiene 100 millones de dólares en su cuenta y trabajó toda su vida para tener 100 millones de dólares, no sabemos si gastó 50 millones o si gastó 10 pesos. Y fue feliz y lo usó de forma adecuada y estudió en donde quería estudiar cuando tuvo que estudiar y tuvo la chance de vivir con sus hijos o mandarlos al colegio que quiso o no se animó porque es muy conservador con el ahorro o que tiene 100 millones de dólares. O sea, es tremendo. El dinero tiene una cosa psicológica con nosotros que hace que haya gente que se vive una vida miserable, ya sea que gaste mucho o que gaste poco. Porque al final esa asociación psicológica entre lo que merezco, lo que tengo, lo que puedo, lo que deseo, lo que no, que nos mezcla y nos hace un desastre. Entonces, para mí hay que acompañar esa libertad financiera de poder entender lo que son las finanzas y cómo los puedo gestionar y optimizar con una libertad emocional, con una libertad de saber lo que quiero, de autoconocerme, de entender a los demás, de no sufrir de más, de poder leer a los otros, de poder co-crear, de poder hacer que las cosas pasen en nuestras vidas, no solo en nuestros trabajos, ¿no? Así que nada, me viene eso a la mente. Yo, mira, la mayoría de toda la parte más de viajar, de conocer, etcétera, la hice siempre endeudado, sin tener nada, debía nada más. Y pasé gran parte de mi vida endeudado. Y yo una de las cosas que aprendí que les quiero dejar a todos es, no es tan dramático no tener dinero. No es excusa para nada. No tener dinero no es excusa para nada. Lo que es excusa para algo es no tener la capacidad de generarlo. Mientras uno tenga capacidad de generar dinero y se forme y tenga valor para dar y entienda cómo se hace valor y se relacione con los otros, dinero no va a faltar, espacio para vivir, comida y un lugar donde estar tampoco. Pero tiene que ver con ese trabajo de consistencia, de cuidar a los demás, aportar valor y formarse para tener cosas que ofrecer a la sociedad. Se puede ser muy rico, ser muy pobre, no te priva de nada. Las cosas hoy son medianamente accesibles para todos. Sí, hacemos el trabajo o sea, me refiero a tener la experiencia de una vez manejar una Ferrari o tener la experiencia de una vez ir a Europa, es algo que si trabajás con consistencia para lograr, no es algo prohibitivo 100% como era antes. Había cosas antes que era imposible que alguien llegara a hacer. Hoy en día los costos de los bienes y productos y servicios tienden a bajar, la financiación en general
facilita las cosas. A futuro los bienes no van a ser lo más importante. Los costos marginales van a ser muy bajos. Lo que va a ser más importante es a dónde depositamos esas emociones, esas sensaciones, esos sentimientos, esas cosas que buscamos los seres humanos, que hoy muchas veces asociamos a los bienes, pero no tienen sentido. Y Francisco, bueno, vamos con la última pregunta. Te quería consultar, para vos, ¿cuál pensás que es la mejor manera de adquirir clientes para tu emprendimiento, ya sea servicios o venta de productos? Bien, ahí va otro tema. Yo trato de ser lo más transgresor que puedo en todo lo que puedo, porque permite que abra la cabeza a la gente y no quede atascada o estafada por alguien. El tema de las ventas lo más importante es entender que las ventas son un proceso para pasar de una base de datos a que el dinero me entre. O sea, uno eligió un modelo de negocio con clientes que reciben valor a través de satisfacer deseos, dolores, resolver problemas, etcétera, etcétera. Y el proceso de ventas es importante porque un proceso es una serie de pasos que, si yo repito, me suelen llevar a la venta con cierta probabilidad. Entonces, el trabajo de un emprendedor es buscar ese proceso de ventas. No buscamos una venta, buscamos un proceso que nos lleve repetidamente a las ventas, idealmente que podamos delegar en alguien más. Una de las cosas de haber acompañado a emprendedores en tantas industrias diferentes es que me doy cuenta que esos funnels de ventas son absolutamente distintos para todas las empresas y terminan siendo muy azarosos. ¿Por qué azarosos? Porque si bien podríamos llegar a comprender qué es lo que lleva al consumidor a tomar las decisiones en cierto momento, y hay hasta herramientas que enseño para hacer eso, es lo más impredecible del mundo que puede hacer que algo funcione. No es completamente intuitivo, es completamente contraintuitivo. Y tiene muchísimo mejor resultado la prueba, error, aprendizaje de plantear un camino que imagino que puede funcionar, hacer el mismo con un cambio, pasar a personas 20 y 20 por cada uno, ver cuál funciona mejor y volver a probar eso una y otra vez hasta que llego a las ventas. Entonces, en ese sentido, lo que les quiero decir es, hoy está de moda, por ejemplo, Inside Sales con SDRs o representantes de ventas consiguiéndote reuniones y agendándotelas, pero ya se multiplicó de proveedores que te roban con eso y entonces está cayendo en picada, aunque tenga valor esa práctica. Hay funnels recontra tipo como los que encontrás en los libros Launch, Ask, o que Osmosi también cuenta el suyo, qué sé yo. Se pone de moda el tema de la suscripción, armando una propuesta que te dé muchísimo más valor que lo que vos efectivamente pagás. Hay tendencias, pero para mí lo importante es tener en cuenta que lo que tenés que tener es saber dónde está tu cliente potencial, entender perfectamente cuál es el dolor o deseo que solucionás, hablarle con sus palabras, que solo surge de haber co-creado el producto con ellos, entrevistándolos antes. Después, prueba, error, aprendizaje, si lo hago por WhatsApp, lo hago por no sé, Telegram, si entran a un grupo, si no entran a un grupo, si les hago una reunión 1 a 1, si los invito a tomar un café, eso es siempre distinto. Depende del producto, depende de quién seas, depende de la industria. Si lo miden, va a funcionar siempre distinto. Entonces, para mí, la técnica de cómo hago el funnel no es lo importante. Lo importante es la prueba con muestras pequeñas, error, aprendizaje, optimización, una y otra vez, y escuchar de todo el mundo. Che, estoy haciendo este funnel, no me funciona. ¿Qué harías vos? Yo haría así. Bueno, lo pruebo. Yo haría así, lo pruebo. Y el que tiene la respuesta muchas veces, como es azaroso, no tiene nada que ver con la industria, no sabe ni de qué estás hablando, viene de un lugar totalmente aleatorio, se le ocurrió porque qué sé yo, y con mucha humildad lo que hay que hacer es ir probando las cosas hasta que algo camine. Cuando algo sí camina, lo documentás y lo replicás y lo medís y lo documentás hasta que funciona. Cuando deja de funcionar, a la par fuiste construyendo otras posibilidades. Los funnels, como los llaman, dejan de funcionar inmediatamente, copias pegadas de una industria a otra no funcionan, entonces para mí la fórmula mágica no existe y no se la dejen vender porque no va a funcionar. Bueno, Francisco, es un gusto. Muchas gracias a ustedes, cuentan conmigo y un placer conversar con ustedes. No, yo creo que hay que fomentar que la gente joven se meta en esto y creo que desde el podcast ustedes van a ganar visibilidad, pero sobre todo les va a generar valor de entender qué funciona de verdad, qué no funciona, qué es verso, qué es serio. Y también con el crecimiento del podcast y con los seguidores que tengan van a llegar a un punto donde van a correr el riesgo de decir, ¿qué hacemos? ¿Vendemos lo que vende pero lo que no es?
o hacemos las cosas a largo plazo y ayudamos a la gente vendiendo lo que sí es. Y ahí están ustedes la decisión. Yo le hablé a mi yo del futuro y le pedí que sea consistente y que ojalá haya sido, y creo que ese es el mejor consejo. Un gran abrazo. Muchas gracias, Francisco. A ustedes, chicos. Gracias por el tiempo.